Muy buenas tardes, Gabriela, ¿cómo te va? Bienvenida al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESI, Ventanas al Conocimiento, convenio Uni Ojeda, Universidad, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a este encuentro sincrónico de lenguaje 2. Usted está en la carrera de educación preescolar. Podemos entonces hacer este proceso académico para que podamos tener los resultados que esperamos. Y a la vez, bienvenida a este encuentro. Mi nombre, pues, es la doctora Lina Méndez, pregrado castellano y literatura, con una especialización en currículo, una maestría en planificación, doctora en educación y abogado. Aquí estamos humildemente y con la manera más sencilla establecer ese intercambio de comunicación con usted, Gabriela. Abra la cámara, Gabrielita. Abra la cámara para poderte ver y conocer. Bueno, Gabriela, que Dios te bendiga. Bienvenida a este encuentro. Lenguaje 2. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el propósito del lenguaje 2? ¿Cuál es el propósito de consolidar quizás esas competencias, las competencias que puedan establecerse en los procesos de formación y ustedes como futuros profesionales? Los futuros profesionales, en el caso suyo, que es educación preescolar, las habilidades y destrezas de competencias, consolidar esas competencias del lenguaje, de esas habilidades del pensamiento, del habla, de ese discurso oral y escrito. Cerremos tu micrófono, Gabrielita, para que me puedas escuchar, porque de repente me interrumpe gracias, Gabrielita. Entonces, ¿cuál es el propósito del lenguaje 2? El propósito del lenguaje 2 es consolidar las competencias comunicativas de la comprensión de las realidades, de esas realidades que usted tiene y que va a tener en el campo laboral como profesora de educación preescolar. En ese campo laboral que usted puede tener presente y que esas realidades que están ahí, que va orientada hacia ese trabajo práctico, lingüístico, dentro de ese trabajo que permite mediante técnicas, mediante estrategias, entonces aplicarlas en el campo laboral, en ese campo de educación preescolar y en el campo social como futura profesional, como futura licenciada en preescolar. Es decir, que la comprensión del lenguaje y su relación, ustedes como de estudiante, conociendo las diferentes disciplinas que puedan también estar en los procesos comunicativos, y que lo lleven a una fuerte cognición social dentro de los procesos. En lenguaje 2, en lenguaje 2, es la necesidad, lenguaje 2 es la necesidad del componente que vamos a desarrollar en este proceso de formación básica en estos estudiantes universitarios como ustedes en educación preescolar. ¿Cómo es el lenguaje en los procesos formativos? ¿Qué es el lenguaje 2? ¿Qué vamos a ver en lenguaje 2? Entonces, todo lo que está ahí dentro de esos procesos, entonces, en esos procesos educativos, las demandas que tenemos en el desarrollo de los discursos orales, escritos, y en los diferentes, cómo ha sido tratado el lenguaje
por psicólogos, por sociólogos, por filósofos, por lingüistas. Entonces, es importante conocer la importancia de el lenguaje. Entonces, en el lenguaje 2 nosotros vamos a ver lo que es la oratoria. La oratoria. Vamos a hablar sobre el ensayo como una herramienta dentro de los procesos de formación. Ahí tenemos la reflexión, tenemos el análisis, tenemos la síntesis, tenemos la investigación a través del lenguaje oral y escrito. Todo eso lo vamos a desarrollar. Entonces, porque el hombre, partiendo de que el hombre es un ser social, partiendo que el individuo es un ser social, que la persona es un ser social, mejor dicho, si vamos a hablar en conjunto, que la gente es un ser social por naturaleza y que solo puede desarrollar su propia naturaleza dentro de la sociedad y usa el lenguaje como principal medio de comunicación. El lenguaje, por ser un hecho social, también debe estar en servicio de la sociedad. El lenguaje como facultad eminentemente lingüística, la relación lingüística según el contexto, utilizar técnicas grupales, oral, como el simposio, el panel, los seminarios, el foro, la entrevista. Mira la importancia del lenguaje 2 dentro de la formación. Entonces, por ello, la comprensión lectora y esa comprensión también que se da con ese intercambio de ideas y pensamientos a través del lenguaje, entonces me enriquece para tener, por supuesto, una comunicación, porque el lenguaje es el conjunto de signos lingüísticos, el lenguaje. Y el lenguaje 2 me va a llevar a realizar lo que les decía hace rato, a hacer análisis, a hacer interpretación, a hacer todo lo que corresponde a un futuro profesional en educación preescolar y también en la ingeniería de computación, que son dos áreas que tienen ahora lenguaje 2. También tenemos los gestos, las miradas, los movimientos, lo kinésico y quizás lo entregamos con carácter y también la palabra. Tenemos la palabra y un impacto diferente. Además, nuestros pensamientos impregnan quizás una energía única para poder expresar nuestro lenguaje. Entonces, esa energía que es la que quizás modela todo ese aparataje no verbal que son los movimientos. También es importante, relevante y señalar que dentro del lenguaje 2 que se cuenta con una base comunicativa y que será distinta en cada uno de nosotros. Somos distintos en la comunicación, en el lenguaje, en el discurso, en la palabra, en el hacer, en el quehacer. Entonces, ahí somos distintos, somos distintos por nivel económico, por país, por cultura, por las experiencias del individuo, somos distintos y expresamos nuestro pensamiento a través de la palabra, a través del lenguaje. Asimismo, el lenguaje oral constituye el grado más alto de evolución lingüística, alcanzando únicamente por el ser humano. Tenemos la facultad de hablar, tenemos voz, nos escuchan, tenemos sonido. Hay otras comunidades, hay otros grupos que no pueden oír, que no pueden hablar.
pero que expresan también sus pensamientos a través del lenguaje de señas. Tenemos los cieguitos que por su método con el tacto pueden hacer el braille. En fin, tenemos una manera, nosotros tenemos la expresión, el grado de evolución lingüística y que es alcanzado solamente por el ser humano. Es utilizado como un instrumento de comunicación, el lenguaje 2. Aquí en la formación profesional, usted como ingenieros en computación y como licenciados en educación preescolar, nos va a llevar a conocer en los niños, llevar a esos niños en el lenguaje de computación, en computación, ingeniería en computación, llevar, mira el lenguaje, el discurso, esa relación social y vital importante de desarrollo cognitivo, social y afectivo que ustedes como profesionales de la educación, que la unidad sonora más pequeña de la lengua, que son los fonemas, que el lexema, que es la parte invariable de una palabra, los morfemas, que se hace a través de los monemas, y el pensamiento, que es la actividad única que se establece y la creación de la mente. Todo aquello que es traído existe mediante la actividad del intelecto. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano. En lenguaje 2 vemos ello. Es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos orales, escritos o gestuales. Eso es lenguaje 2. Y es lenguaje, uno, y es lenguaje y comunicación, es didáctica de la lengua. Todo ello va porque el lenguaje es el principal instrumento de la comunicación. Ya puede estar dentro del uso de la lengua el conocimiento y posibilita el acceso y la transmisión del conocimiento de información, además a través de un canal básico de las relaciones individuales y sociales, a través de la palabra, a través de los gestos. Eso es lenguaje 2, porque en conjunto si nosotros hablamos del uso individual del sistema de signos y lo hacemos cuando se habla, lo hacemos cuando se habla. Entonces lo podemos hacer a través de una expresión oral, lo podemos hacer narrando oralmente y también hacer narración escrita. Expresamos ideas a nivel oral y a nivel escrito. Expresamos sentimientos a nivel oral, a nivel escrito. Es usado también de manera reflexiva, objetiva, y expone un tema a través también con muchas características que podemos expresar nuestro lenguaje, utilizamos la voz, pero también usamos la respiración, también usamos el lenguaje no verbal, la oralidad, la mirada y la articulatoria, acústica, auditiva. Todo eso nosotros lo expresamos a través de nuestro lenguaje. La fonética, el fono, la fonética, el sonido articulado tiene inventario abierto, todas las letras del abecedario. Los hablantes tienen una marca individual, todos somos diferentes y expresamos nuestro lenguaje de manera diferente y regional en su pronunciación. Describe el mecanismo de la pronunciación de los fonos, que es la unión, la fonología es la unión de las palabras, es la articulación
Entonces, por eso a través de nuestro lenguaje podemos ver que hay jóvenes expertos y hay jóvenes expertos hasta para escribir y hacen literatura. Los adultos, todo lo que leemos es literatura. Son literaturas creadas por el hombre a través de la escritura y que la creatividad y todas esas habilidades del lenguaje como la redacción y que usemos una buena semántica, la sintáctico, la ortografía. Al mismo tiempo permite quizás vincularse cada día y cada vez más con la familia, con los grupos sociales, con los amigos. Entonces, eso es lenguaje 2. La capacidad que tengo de comunicarme, de llevar, de hacer análisis, síntesis, reflexiones, discursos oral y escrito, oratoria, eso es lenguaje 2, a través del cual pudiéramos utilizar algunas situaciones con una gran variedad de temáticas, con las disciplinas existentes, muchas disciplinas, muchos temas tenemos que ayudan el pensamiento y que como ayudan el pensamiento, nosotros podemos llegar a un pensamiento crítico a través del lenguaje. Y la capacidad reflexiva a través del pensamiento para expresarlo en el lenguaje. Aquí los protagonistas, por lo general, en las obras literarias o en las obras donde nosotros escribimos, donde nos sentimos, que ocurre alrededor, todo es el hombre, es el individuo. Entonces, por eso estamos dando a cada uno de ustedes como ingenieros en computación y como profesionales como licenciatura en educación preescolar, porque nosotros tenemos muchas funciones a través del lenguaje 2, de ese lenguaje de pensamiento. Tenemos una función emotiva, que es la expresiva, aquella que se centra en los estados de ánimo, sentimientos de ese yo como emisor y queremos persuadir y hacer. Entonces, ahí está como principio lo que es lenguaje. Relacionar nuestro proceso, el poder identificar en una construcción colectiva o individual y llevarnos quizás a poder tener debates de una manera en que puede estar o colisionar subjetividades y también objetividades. Entonces, ser objetivo, ser subjetivo, es una comprensión, es ese intercambio de ideas, de pensamientos, es una forma de poder tener una razón comunicativa en los procesos. Yo te pregunto, Gabrielita, en esto todo lo que hemos conversado, lo que yo he conversado, ¿qué me dices acerca de lo que ha podido entender? ¿Cómo lo interpretas o cómo lo comprendes? Cuénteme, Gabriela. Es una capacidad que tiene el ser humano al expresar, Ajá, ya sea a través de gestos, de señas, y el primer instrumento para comunicarnos, ¿para? para comunicarnos. Ajá. Dame un ejemplo a nivel
de educación preescolar. Cuénteme cómo usted desarrollaría de manera precisa, de manera participativa, ese lenguaje que yo le estoy enseñando. Hay ruido, hay mucho ruido. Sí, profe. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Estoy acompañando a mi prima que tiene competencia de arte. Dice, ¿de arte? De arte. Ah, Quiero sí, hablar. se oye bastante. Y aquí hay luz. Ah, ok. Sí, hay bastante ruido, pero te estoy escuchando. Sé que hay ruido alrededor, pero te estoy escuchando. Sigamos compartiendo este encuentro, no hay problema. Mire la importancia que es este IESI, ventanas al conocimiento, pero cualquier ventana nosotros nos comunicamos y podemos desarrollar estos encuentros académicos. ¡Qué maravilla! Sí, profe. Ajá, excelente. Y a Profe, través de, ¿qué será? ay, disculpe que la interrumpa. No, Es no, que tengo dígame, una pregunta. dígame, hija. ¿Qué significa morfema? Morfosintaxis será. Ajá. La morfología viene siendo aquel análisis que se le hace a un contenido, a la forma del contenido que existe dentro de ella. La morfosintaxis me dice a mí dónde está el sujeto, dónde está el predicado, dónde está el adverbio, dónde está el sustantivo, dónde está el artículo, dónde está el objeto directo e indirecto. Entonces yo le hago análisis a una oración o le hago análisis de un contenido. ¿Cuál es la forma? La forma, morfosintaxis, lo sintáctico, vamos a decir, cómo está construido. Y de esa misma manera podemos darle entonces al final el sentido y el contenido de esa forma. ¿Está satisfecha? Sí, profe, muchísimas gracias. Porque, ¿qué entendías tú como morfo o morfología? Que se dividía en varias palabras. Ajá, tú lo cuentas, tú lo vas llevando, entonces dice, ajá, aquí está el necesidad, aquí está esto, te lo repartes y da la forma hacia el contenido. Ujú. Eso es morfosintaxis. Ok, mi amor. ¿Otra pregunta? No, profe. Entonces, bueno, vamos a cerrar micrófono, Gabrielita, para poder continuar. Entonces, ahí tenemos esa comprensión que podemos darle desde ese punto de discurso oral, de discurso escrito. Nosotros podemos hacer exposiciones, ¿sí? Podemos hacer exposiciones, fundamentos de una manera de testimonio, ya puede ser textual, ya pueden ser anécdotas, en cuentos. Todo ello lo podemos hacer a nivel de educación preescolar maravilloso, porque si nosotros establecemos esa conexión con los niños, en otro caso, pudiéramos trabajar artículos, pudiéramos hacer ensayos, discursos, presentaciones, escrituras, ventas, cartas de presentación, cartas de recomendación, todo eso es lenguaje 2. Lenguaje 2. Por ejemplo, es una forma de que a través de nos comunicamos y que ¿cuál es el código? ¿Cuál es el código para comunicarnos nuestro lenguaje? Es un proceso neurofonológico. Y entonces tenemos la escritura, tenemos también la oralidad, tenemos la percepción, también tenemos la memoria. Todo eso lo desarrollamos a través del lenguaje, porque la lengua es una lengua natural.
describe una modalidad, es un modo lingüístico o tipo de lenguaje que tenemos, que los hombres desarrollan con el propósito de comunicarse con el entorno. El lenguaje es el código común entre el emisor y el receptor a través de nuestra lengua, que es el español, que debe existir una relación interdependiente entre la fuente y el receptor. Yo soy el emisor, yo soy la fuente, y el receptor el que me está escuchando, y que la comunicación puede estar dada de forma en que pudiéramos establecer la parte metalingüística, que es el desarrollo y la modalidad de expresión para poder comprender cualquier texto. A nivel de educación preescolar, entonces tú puedes llevar el lenguaje de una forma a través de un cuento, de historias, puedes llevar el lenguaje de los niños, el mismo como profesora, y entonces puede darse. En ingeniería en computación, tienen que hacer lectura de mucho, hay un lenguaje en computación, lo llaman lenguaje. Entonces también esa interpretación, ese análisis que se le debe hacer, todo eso me va a llevar a representar, de unificar de alguna forma la comunicación para darle sentido, un giro de interpretación a todo lo que leamos, a todo lo que hagamos, a todos los textos y, por supuesto, hacer un dado. Bueno, eh, em, ya hemos cumplido la unidad curricular. Hoy hemos desarrollado lenguaje 2 a las carreras de ingeniería en computación y educación preescolar. Bienvenidos todos. Gracias por compartir este momento, este desarrollo del contenido, y estamos en contacto. Entre en la plataforma con el favor de Dios para que puedan desarrollar todas las actividades correspondientes a esta unidad curricular Lenguaje 2. Me dio gusto estar compartiendo con ustedes. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en los próximos días cuando hagan la planificación correspondiente. Que tengan una bendecida tarde.